estudiantes, bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura. El día de hoy vamos a iniciar nuestro tema con una lluvia de ideas. Dentro de lo que es nuestro temático, tenemos tres aspectos fundamentales. La primera, tenemos unas personas vestidas de forma diferente, pues vamos a analizar a qué pertenecen, a qué grupo pertenecen, qué están haciendo y sobre todo cuáles son sus costumbres y sus características. Luego tendremos lo que es un texto. ¿Qué nos dice este texto? ¿De qué aborda? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Cómo está estructurado? Y todo lo demás. En la segunda tenemos aquí en cambio una niña, la cual podríamos decir que Anita juega con sus juguetes. ¿De qué se tratará entonces la clase del día de hoy? Pues lo vamos a descubrir. El tema de la clase del día de hoy comprende tres temas principales. El primero, el pueblo de los Sáchilas. Como destreza tenemos indagar sobre las características de los pueblos y nacionalidades del Ecuador que tienen otras lenguas. ¿Cuál es el objetivo a trabajar y a desarrollar en la clase del día de hoy? Será identificar el idioma safiki y el pueblo sáchila por medio de videos y clases explicativas para reconocer el significado del mismo en español. Como ahí vemos, ahí está la comunidad del pueblo sáchila. Vamos a conocer sus características. El pueblo sáchila es el nombre con el que se conoce al grupo de indígenas que suelen habitar en la provincia de Santo Domingo, en el país Ecuador. A estos aborígenes se les llama también los colorados, ya que suelen teñir su cabello de achote. Es un pueblo muy particular y sigue todas sus culturas y todos sus aspectos están relacionados a su patrimonio, a donde ellos viven. Ellos viven en la región sierra. La lengua, como dijimos, es el safiki, el cual sus viviendas es de construcción de dos aguas, consiste por lo general en un ambiente rectangular, el cual habitan sin ningún inconveniente. ¿Cuál es la gastronomía de este pueblo? Pues su gastronomía está basada en la alimentación que depende de los agrícolas, de la caza y de la pesca. La lengua safiki, que es lo original de ellos, pues aproximadamente lo hablan unas 3,000 personas, quienes son las que residen actualmente dentro de este pueblo. Dentro del Ecuador existen 14 tipos de lenguas, entre ellas está safiki. El safiki entra dentro del grupo de las lenguas del barbacoa. Ahí podemos ver las imágenes, cómo ellos hacen sus danzas, sus bailes, son muy coloridos y sobre todo cómo aprenden la lengua. Cabe destacar que esta lengua está también en peligro de extinción. Hay algunos ejemplos que debemos de conocer acerca de este idioma. Por ejemplo, Sona significa mujer, Shua, lluvia, Yusho, perro, Tenka, corazón. También tenemos Ayan, madre, tenemos Kela, tigre, Luli, flor, Nin, candela, entre otros. Todas estas son parte de lo que corresponde al idioma safiki. Nosotros para tareas en casa tenemos los pueblos. Aquí tenemos nosotros los pueblos. Como nosotros decíamos, aquí podemos ubicar el pueblo que hemos visto. ¿Cuál hemos visto? Lo que es el pueblo de los Sáchilas. ¿Cuáles son sus características? Sus características son que ellos hablan la lengua safiki. Así también tenemos que su color de pelo es colorado y por ende su nominación. También que ellos viven de lo que es la pesca, de las cosas agrícolas y demás. También podemos decir que ellos habitan en residuos pequeños, donde ellos mantienen el calor y son muy propensos a permanecer muy unidos. Estas son una de las características de este pueblo y les invitamos a que ustedes puedan llenar con dos pueblos más y buscando sus características. Esto es en cuanto a lo que es el primer tema a desarrollar. Bien, ahora vamos a ver otro tema para la clase del día de hoy. Tenemos los artículos de revista. ¿Qué son los artículos de revista?
pues son textos expositivos de divulgación, es decir, que están dirigidos a todo el público, el cual contiene un lenguaje muy sencillo y fácil de comprender. Todos estos temas son de interés y logran persuadir a la audiencia. Todos estos están marcados por 3 ideas principales que debemos nosotros buscar cuando cogemos un tema. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Y para qué nos sirve? Entonces, todo eso debemos nosotros de analizar para buscar las ideas principales y luego desarrollar nuestro artículo de revista. El artículo de revista, además de contener todas estas ideas principales, contiene un esquema. ¿Cuál es este esquema? Es el título, que tiene que ser llamativo y persuadir al público. La introducción, que es un resumen pequeño de todo el contenido de este artículo. El desarrollo, que es donde yo voy ya a narrar, voy a contar cómo se ha venido desarrollando el tema que elegí, y las conclusiones tienen que ser netamente de la persona que hace el artículo de revista, es decir, su punto de vista, que puede ser negativo o positivo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, que es la tarea en casa. Aquí tenemos lo que es la primera. Este vendría a ser el título. Este vendría a ser la introducción, el desarrollo y la conclusión. Lo que está marcado acá y que siempre debe de constar son los gráficos, porque son la forma que nosotros podemos llamar la atención del público. No podemos ponerle, por ejemplo, las células madres. Tiene que ser un título innovador. Las células madres, fuente inagotable de materia prima. Entonces, con eso nosotros persuadimos al público para que puedan acceder a nuestro artículo de revista. Muy bien. Vamos a analizar. Nosotros decíamos, por ejemplo, aquí tenemos en nuestras tareas anotar las 3 ideas principales que se ocurren para desarrollar estos temas. Tenemos las mascotas son importantes. Acá tenemos un ejemplo que dice, el eje resuelto para que puedan desarrollar lo de aquí en casita. Tema, el oso de anteojos, especie amenazada. ¿Cuáles podrían ser mis ideas principales para yo desarrollar mi tema? Cada vez hay menos osos. Necesitan mucha vegetación para alimentarse. Matan al ganado para alimentarse, por eso los cazan. Hay que proteger la vegetación y educar a la gente. Entonces, en base a este ejemplo, nosotros vamos a desarrollar las ideas principales para posterior a ello hacer nuestro artículo de revista. Una vez entendido esto, pasamos a ver lo que es el predicado. Pero vamos a ver en sí las clases de predicado. Pero no podemos dejar de lado nosotros conocer o recordar qué es el predicado. Este es un constituyente inmediato de la oración en el que se afirma o se niega algo. Por ejemplo, María sale de compras. ¿Quién sale de compras? María. Entonces tenemos que identificar cuál es el predicado, cuál es el verbo y obviamente cuál es el sujeto de la oración. Las clases de predicado se dan de 2 formas, por el tipo de verbo y por la cantidad de verbo. Por el tipo de verbo tenemos 2, una que se llama nominal o verbal y verbal. Y lo que es de cantidad tenemos el simple y el compuesto. El nominal está dado por los verbos ser, estar y parecer. Por ejemplo, los 2 hermanos son muy creativos. Viene del verbo ser, ¿verdad? Entonces ese es un verbo, perdón, un predicado que es nominal. Cuando hablamos del verbal puede ser con cualquier tipo de verbo. Por ejemplo, José corre todas las mañanas. ¿Cuál es el verbo? Correr. Entonces puede serlo con cualquiera y a ese se lo denomina verbal. En cambio, en la cantidad de verbos nosotros tenemos el simple. ¿Por qué simple? Porque solo tiene un verbo. Similar al verbal, solamente va a tener un verbo. Y en el compuesto se va a dar por 2 verbos. Por ejemplo, el señor compró manzanas, luego corrió al taxi. Tenemos 2 verbos, compró y corrió. Entonces nosotros ahí decimos que ese predicado está compuesto, tiene 2 verbos. Ya, esa es la explicación. Trabajamos en clase.
subrayar con línea roja el sujeto y con azul el predicado de las siguientes oraciones. Entonces aquí yo tengo que hacerme la pregunta. Dice, la señora de la televisión puso vino en el pescado. ¿Quién puso vino en el pescado? La señora de la televisión. ¿Qué sería este? Sería el sujeto. ¿Qué sería puso? El verbo. ¿Y qué sería el resto? El predicado. ¿Ya? Entonces, de esta forma, nosotros podemos ver. También podemos analizar cuál lleva un sujeto tácito. Por ejemplo, necesito un colador pequeño. Ahí no le puedo hacer la pregunta, ¿quién necesita un colador pequeño? No hay el sujeto está tácito. ¿Qué quiere decir? Si digo necesito, estoy hablando de mi persona, entonces sería yo, y este es el que está oculto. Yo necesito un colador pequeño. Bien, de esta forma nosotros desarrollamos las actividades que tenemos propuestas en nuestra planificación para el día de hoy y la clase de lengua y literatura.